Bueno, bienvenidos a esta tercera temporada de Encuentros del Séptimo Tipo y estamos avanzando en estos maravillosos libros que son la biblioteca en los cielos y queremos llevarlos a un entendimiento profundo de lo que es esto. Y para esto necesitamos obviamente el discernimiento del Espíritu Santo. Así que Padre Celestial, queremos darte a ti toda la gloria porque tú tienes un plan celestial. En ese libro celestial hay libros que son revelados, frases que son reveladas, nociones celestes que son reveladas a gente kairos, a gente que intercepta con los cielos en un momento determinado para traer esa luz gloriosa que tú quieres. Y Padre, sabemos que al estar escuchando este programa, hay ese tipo de personas que están esperando por esa palabra celestial y que tú la hablarás a muchos en esta generación de luz que estás levantando. Te pedimos por tu Espíritu Santo, Señor, que sea quien nos guíe, quien hable a través de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hemos estado viendo cómo se formaron los cánones, cómo había diversos cánones en las diferentes partes donde la iglesia empezó a crecer en una forma orgánica y cómo en el primer siglo no había una ortodoxia o una iglesia generalizada de la cual se desprendieron grupos heréticos, sino que fue al revés. Había una diversidad de formas en un cristianismo múltiple que se fue conformando en una ortodoxia que terminó siendo el canon que tenemos hoy en día, que lo hizo la Iglesia Católica. Entonces estamos viendo esto, pero no solamente es importante los cánones, los libros de la iglesia primitiva, sino los descubrimientos que se están haciendo, por qué Dios de repente decide desenterrar libros que han estado ocultos, sepultados por tanto tiempo, como fue el descubrimiento de las cuevas del Qumran, el descubrimiento de las cuevas del Nag Hammadi en Egipto, y esto ha traído a la luz libros que son dignos de ser estudiados, unos obviamente muy heréticos y otros que realmente nos dan luz a las santas escrituras que hoy tenemos. Pero no solamente los escritos del primer siglo son importantes. Dios ha tenido gente extraordinaria a través de todas las épocas, gente que han abierto caminos, gentes que fueron trayendo nuevas luces, gente que recibió una revelación en un momento dado y dio su vida por ello. Entonces, hoy por hoy, yo me acuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, pues todo lo que era católico era del diablo, ¿verdad? Entonces era babilónico, era del diablo, todo está mal, todo era del demonio, si algo es de la nueva era, todo es del demonio, y todo era del demonio. Entonces, lo que tenemos que considerar es que por muchos siglos, hasta el siglo XVI, la iglesia fue católica del lado occidental. Del lado oriental, pues se dividió con el cisma de Oriente y se convirtió en la iglesia ortodoxa. Pero por 16 siglos, lo único que hubo sobre la faz del planeta, del mundo cristiano occidental, fue la iglesia católica. Y Dios no se olvidó de la iglesia católica. Ha habido santos muy maravillosos que aunque la iglesia los corrompió y los canonizó y los hizo imágenes para que la gente los adorara, la persona en sí pues no era esto, ni buscaba idolatría. O sea, hubo santos que se les reveló Dios en una forma tan maravillosa. Y de esto también queremos hablar, de algunos personajes que encarnaron como epístola viviente el mensaje de Cristo en ellos y que es importante vivificar y que nosotros como una generación de luz es importante que abramos nuestro entendimiento y también Dios puede hablar a través de nosotros como una generación que a lo mejor en el año 4000 y pico dirán, ay, pues en el año 2021 pues había unos santos que descubrieron esto. Eso sería muy lindo. Pero bueno, entonces empecemos de esta manera este programa y creo que Anita tiene aquí un mensaje para darnos acerca de Nag Hammadi. Muchísimas gracias, mamitas. Y es que cuando empecé toda esta investigación para adentrarme en qué eran todos estos libros que estaban saliendo,
de repente empecé a encontrarme con conceptos que sé que el Señor puso ahí delante de mí para que me adentrara y para traer luz y claridad a los que pues estamos en este camino tratando de perfeccionarnos cada día más en él, ¿no? Entonces de repente había palabras, yo decía, a ver, pero ¿por qué este libro es considerado una herejía, o por qué este libro es considerado apócrifo, o por qué este libro es considerado ortodoxo, ¿no? Me gusta muchísimo investigar, y cuando no encuentro la respuesta ahí a simple vista, pues me sigo metiendo más adentro y más adentro, más adentro, hasta llegar a la raíz de las cosas. Y cuando llegué a la raíz de estas palabras, pues la palabra ortodoxia viene de la palabra ortos, que significa derecho, por eso ortopedia, del hueso derecho. La ortodoxia es la enseñanza de lo correcto. Entonces tenemos esta primer palabra que hemos escuchado muchísimas veces, esta palabra, que es de dónde viene esta palabra, ortodoxia. Es tener una opinión recta o derecha o estricta, ortodoxia. Luego, por otro lado, está la palabra herejía. Cuando alguien te decía que estabas en una herejía, era porque tú estabas en un error o tenías una opinión contraria a la ortodoxia. Entonces, una de las cosas que me encontré aquí es que al principio en la iglesia primitiva, obviamente, como sabemos, había todas estas caminos que se estaban formando, que como dice mi mamá, no había una centralita, unos headquarters de la iglesia donde todo el mundo dijera, oye, está bien esto, no está bien esto. Todas estas corrientes, había unos que verdaderamente eran muy heréticas, eran completamente contrarias a lo que Cristo nos enseñó. Pero lo que pasa es que a medida que empiezan a pasar los años y se forma el canon, y llega primero Irineo y después Atanasio, y viene toda esta quema de documentos históricos, también se queman y se esconden muchos documentos que no eran heréticos, pero que, como vimos la semana pasada, como no eran parte de lo que decía Irineo de solamente puede haber 4 evangelios porque hay 4 puntos cardinales, entonces muchos de estos documentos que fueron hechos a un lado y que en la iglesia de los primeros días eran considerados como válidos, como correctos y como ortodoxos, fueron hechos a un lado como si fueran heréticos. Y luego, por otra parte, tenemos los escritos que nos vamos a encontrar, que son los apócrifos. Y apócrifo significa libro escondido. Y estos libros eran escondidos por 2 motivos. Una, o porque la revelación era demasiado profunda y la gente no estaba lista para recibirla, o porque simplemente era un escrito que no estaba diseñado para ser compartido con todo el mundo, sino que era algo que yo escribía para mí, para mi círculo cerrado, y ya está, es un libro oculto que es mío. Y a esto se le llamaba libros apócrifos. Entonces, hoy en día, cuando de repente nos encontramos con todos estos libros y cartas y textos que están saliendo a la luz, o por lo menos a mí algo que me pasó cuando iba creciendo era, hablábamos de esto hace unos momentos antes de entrar al aire, de repente ves una película o ves algo y dices, no, es que eso es herejía, entonces ya no te metes por ahí. O, no, es que esto es apócrifo. No, si es apócrifo, entonces es malo. Entonces tenemos todas estas ideas súper cerradas, súper religiosas, que efectivamente nos encontraremos algunos que sí son herejías y van en contra de todo lo que Cristo nos enseñó. Por eso volvemos nuevamente a nuestra base de que si no está en nuestra ancla, que es la Biblia, y si es contrario a lo que dice la Biblia, entonces no nos metemos por ahí. Pero si ilumina o da otro punto de vista a lo mismo que tenemos en la Biblia, con un entendimiento completamente diferente, pues entonces nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, teniendo este preámbulo de qué es ortodoxo y qué es herejía y qué es apócrifo, el siglo pasado fue un siglo de descubrimientos increíbles. A principios, bueno, de hecho a finales de los 1800,
se descubre un código que es el código de Berlín, el cual pues lo descubren en Egipto y lo guardan en el Museo de Berlín y nadie le hace caso a este código, ¿no? Unos años después, cuando aparece en unas grutas al norte de Egipto esta colección de libros de Nag Hammadi, los alemanes dicen, ¡ay, oigan! Nosotros también descubrimos en Egipto unos códigos, pero nadie los ha traducido. Y unos años más tarde, también en Egipto, encuentran los códigos de Cacos. Y entonces lo que empieza a suceder, que esto es un mover principios de mediados de los 1900 hasta el 2005, es que diferentes estudiosos, historiadores, traductores, tanto en Canadá como en Alemania, como en Francia, empiezan todos a traducir todos estas cartas, estos textos, estos códices que estaban escritos en copto. El copto, por breviario cultural, es egipcio escrito con letras griegas. Cuando empezaron a ver todos estos textos, pues entonces se dieron cuenta pues que eran textos que muy probablemente habían sido escondidos por los monjes egipcios cuando viene toda esta quema de libros que Atanasio dice, pues si no están dentro de este canon ortodoxo deben ser destruidos. Y pues todos estos monjes dijeron, no, ¿cómo se va a perder esto? Y lo metieron en jarras, lo escondieron en el desierto y 2000 años después, aquí estamos nosotros, siendo privilegiados de poder leer estos libros y estos textos, que no todos son de Cristo, porque sí hay algunos que son completamente heréticos, pero ahí es donde viene lo que mi mamá nos comentó tantas veces la clase pasada, y yo creo que es algo que debemos de tener súper claro a medida que nos adentremos en estos escritos, y es que la Biblia es nuestra ancla, y ese es un fundamento del cual, si estamos leyendo algo que es contrario a lo que aparece en la Biblia, entonces pasemos página, y va a haber alguna frase alterna que nos hable directamente a nosotros, y de eso es de lo que se trata. Y no va a haber únicamente escritos como los de Nag Hammadi. A lo largo de la historia vamos a encontrarnos personajes increíbles que han hecho escritos, que han hecho cartas, que han hecho libros, que tienen ecos en nuestra generación. Y es parte de esta biblioteca celestial que estamos hablando aquí en los encuentros del séptimo tipo. Sí, y pensaba también con esto de referente a todo este, digamos, todo este recorrido histórico, que cuando el Señor le dice a los judíos en su momento que escudriñen las escrituras porque éstas dan testimonio de él. Sabemos que ese escudriñen las escrituras se está refiriendo a lo que hablamos en el primer programa, al canon propio de Israel, digamos, que es todo el Antiguo Testamento, que en ese momento también circulaba el libro de Enoc, que en ese momento también circulaban los textos de los Macabeos. Todo esto, todo esto era lo que Jesucristo estaba diciendo, o se resumía básicamente como la ley, los profetas y los salmos. Eh, Escudriñen eso, decía, porque eso da testimonio de mí. O sea que hay una regla que después Pedro lo va a tomar para decir que esa es el ancla, la palabra profética más segura, y que Pablo va a volver a retomar al decir que toda escritura es inspirada por Dios. Se refería a eso porque obviamente Pablo no iba a escribir pensando inicialmente en un canon. Entonces, con esa escritura inspirada por Dios, con esa ancla, con esa escritura que Jesús dice, da testimonio de mí, como dice Anita, crecen múltiples formas de cristianismo, Occidente, Oriente y cristianismo copto, del copto de lo que menos sabemos nosotros en Occidente, y de dónde se desprenden estos escritos, por ejemplo el de Tomás, porque Tomás estuvo predicando mucho tiempo por esos sectores, eh, y otros más, por ejemplo, que están ahí. Y entonces nosotros en Occidente tenemos muy poca noción de los otros canon que hubieron en otros lugares, y entonces nos aparecen, cuando aparecen, nos aparecen como que apócrifo, la gente se engrifa, así como araña fumigada, así como, ¿qué es esto? Pero no sabe que durante la historia, cuando se fueron
formando los canon, muchos de estos escritos eran básicamente escritos que la iglesia usaba y con la cual la iglesia creció. Creció en número y creció en profundidad. Ahora, lo interesante, y con esto cierro este punto, es que el mismo Atanasio, que fue muy riguroso en su juventud cuando vino el tiempo de ya formar el canon, él después también escribe otras cosas. Ya desde cuando es anciano, él escribe y sus textos son apócrifos. O sea, sus textos hoy no están en el canon y por lo tanto son apócrifos. Por eso es gracioso como la propia regla te puede a veces jugar incluso en contra. Y hay un escrito de Atanasio interesante, ya sacando como a luz otros pedacitos por ahí, donde él cuenta la historia de un hermano que él supo de él llamado Antonio, que pasó mucho tiempo de su juventud, se apartó, así como una seta, como una especie de ermitaño, se apartó mucho tiempo de su juventud porque quería limpiarse de toda impureza, conocer al Señor, así muy a la onda que él mismo en algún momento dijo: esto no es de Dios, el mismo Atanasio dijo en algún momento. Pero él cuenta el testimonio de este Antonio, que era así, cuenta cómo este Antonio peleaba con los demonios. Yo creo que es el escrito de guerra espiritual más antiguo, ese escrito, porque este Antonio literal se escuchaban los gritos de cómo él peleaba con los demonios y cómo los reprendía y todo. Y tenían que ir a buscarlo porque después de esos encuentros con estos demonios, Antonio quedaba en el suelo como que literal lo habían golpeado. Pero él menciona una parte aquí que a mí me llama la atención dentro de este compilado que hace Atanasio de la vida de Antonio, que es básicamente como leer a Tomás. O sea, por eso es gracioso que el mismo que en algún momento dice quemen todo lo que no es, en su juventud, ya siendo anciano, tiene un cambio radical. Y dice que Antonio le habla a un montón de gente, porque este Antonio después sale de esa condición de ermita o de estar encerrado y solo, estuvo ahí hasta como los 35 años, después sale de eso y se dedica a predicar y a ir a visitar diferentes iglesias y todo, y obviamente el poder de Dios lo seguía a todas partes, porque había dedicado mucho tiempo a solo buscar del Señor. Y entonces comenta esto, dice, Antonio les dice a la iglesia en algún momento: cuando oigan hablar de la virtud, no se asusten ni la traten como palabra extraña. Realmente no está lejos de nosotros, ni su lugar está fuera de nosotros. No, ella está dentro de nosotros, y su cumplimiento es fácil camino, y cruzan el mar para estudiar a ustedes las letras, pero nosotros no tenemos necesidad de ponernos en camino por el reino de los cielos, ni de cruzar el mar para alcanzar la virtud, porque el Señor nos dijo de antemano: el reino de los cielos está dentro de nosotros y brota de nosotros. O sea, eso es como leer a Tomás, como leer los dichos de Tomás. Pero aquí Atanasio, siendo anciano, finalmente cuenta la historia de este Antonio, cuenta las frases de este Antonio, y entre esas frases, obviamente, este Antonio, que para él era como muy admirado, hablaba como Tomás. O sea, entonces, ¿a qué voy con esto? Que efectivamente la iglesia creció con palabras que el Señor puso en nombre de Dios. Algunas de estas fueron escritas, hoy en día están saliendo a luz, y volvemos al mismo punto. Jesucristo dijo: pero tenemos un ancla, tenemos un fundamento, que son escrituras que dan testimonio de mí. Frente a ese testimonio yo puedo comparar lo escrito de otras personas y decir: ok, ¿es congruente con el testimonio que da la escritura de Cristo? Sí, bien, entonces voy por ahí. Si no, sigo de largo nomás, como decía Pablo, ni siquiera me doy cuenta si es lo malo. Me centro tanto en lo bueno que lo malo ni siquiera lo considero. Y hay una parte de toda esta frase que es verdad, no estamos hechos para ir en búsqueda y aventurarnos para buscar información. Cruzar el mar, cruzar todo por información, no, es más, no es algo que nos tope y nos toque hacer. Al contrario, hay cosas que son tan verdad y están tan escondidas, dispuestas para nuestras vidas, que nos van a encontrar. Siempre y cuando estemos alerta, sabiendo quiénes somos, nuestra vida, nuestro corazón queriendo ser perfeccionado, libre del error, nos va a hacer encontrarnos con la complejidad, el poder, la sobrenaturalidad de una herencia que con nuestro tema hablamos de la palabra escrita, que va a llegar y nos va a conectar.
y no nos va a conectar con algo, una información, por así llamarla, algo que está fuera de nosotros, como un conocimiento que no nos sirve ni siquiera para el autoconocimiento de quiénes somos. Todo lo contrario, cualquier palabra que viene de la eternidad va a resonar primeramente dentro de nosotros. Y no está lejos, está brotando dentro de nosotros, como decía Antonio. Y en eso tenemos algunas historias de cómo escritos un poco más contemporáneos comenzaron a llegarnos en las historias de nosotros cuatro que estamos aquí. Antes de adentrarnos a eso, nada más le estoy dando un pequeño paréntesis y brevario para que quede bien solidificado el brevario cultural. La compilación de Nag Hammadi, ya hemos mencionado varios de los libros, entonces, entre ellos, La vasija, que mencionaba Ana, contenía escritos el Evangelio de Tomás en partes. Había otro jarrón que tenía las otras partes, o partes que complementaban. La carta a Bernabé, tratados de la resurrección y un sinfín de otras. Por ejemplo, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María también estaba incluido. No sé si me ayudan con algunos otros. Está la oración del apóstol Pablo, el libro secreto de Santiago, el Evangelio de la Verdad que ya mencionaste, el Tratado de la Resurrección, el Tratado Tripartita, el libro secreto de Juan, el Evangelio de Tomás, con notaciones del Evangelio pero en griego, el Evangelio de Felipe, en fin, o sea, son 48 libros, o sea, Era un jarrón grande, vaya. Era una colección interesante de 46 textos que, como dijimos la vez pasada, no son escritos por una persona, no pueden ser tomados como si fuera un libro con un pensamiento, sino que, o sea, yo quiero que viajemos en el tiempo a este monasterio donde están estos monjes que acaban de recibir esta carta de Atanasio que dice: todo lo que no está en este canon ortodoxo debe ser destruido, y estos monjes llegaron, se jalaron los pelos que tenían en la cabeza y dijeron: por favor, esto no se puede perder en la historia. Agarraron lo que pudieron de las repisas, porque todo estaba en rollos, lo metieron adentro de las jarras, córranle para el desierto en una carreta con mulas y escóndanlo, y alguien ahí lo va a encontrar, y 2000 años después aquí estamos en la segunda parte de esa historia, ¿no? Entonces, sí, no es algo que se pueda usar como un compendio, sino que fue lo que estos monjes alcanzaron a rescatar en el poco tiempo que tuvieron antes de que llegara toda esa quema en Alejandría de todos estos libros. Sí, la biblioteca de alguien. Tenía de todo tipo de libros, porque uno va a pillar libros que incluso se contradicen entre ellos. O sea, es tan diverso, es como una biblioteca cualquiera, que uno puede tener un libro de cocina, de cómo hacer tal plato, y tiene otro libro de cocina donde le dicen cómo hacerlo de una forma distinta, porque no era un compendio, digamos, de alguien que estuviese sistemáticamente estudiando algún tema. Sí, exactamente. Había libros que no sabemos cómo pensaban esos monjes. A lo mejor tenían unos libros de referencia para decir, mira, todo esto vamos a guardarlo porque son libros de referencia, no creemos en esto, pero es como una biblioteca. Tenemos libros buenos, libros malos. Pues así como dijo Jesús, el reino de Dios es como quien echa la red al mar y cuando ya sacan los peces, sacan el pez bueno y todos los peces malos los tiran afuera. De hecho, es uno de los dichos de Tomás, que dice Jesús. Pero así es el reino de los cielos y así es esta biblioteca de Nag Hammadi. Es una red que fue echada en medio de unas vasijas en donde podemos sacar cosas buenas y desechar las cosas que son malas, y creo que este es el entendimiento sano que debemos tener. No, y son las palabras, o sea, eso es una verdad. De hecho, el primero en afirmarnos cómo tomar el rol de las escrituras fue Irineo, porque él, que su reacción ante este péndulo de gnosticismo era hacer este escrito que se llama Contra las herejías. Y la primera frase es: nuestra fe, llamándose la fe cristiana, es una fe de libros. ¿Y cuándo dijo eso Jesús? Nuestra fe no son libros. Nuestra autoridad no viene de tener bibliotecas. Entonces, parte de la naturaleza y la dinámica de la iglesia en su origen
era que su fe no está fundamentada en la enseñanza de tal y tal y tal libro, por tanto los tienen que tener. Al contrario, es la vida de nutrirse de entre la carta de fulano, que es discípulo de Juan, que te está explicando una revelación y que era necesaria para el tiempo de aquella época, para animar y hacer surgir el reino de Dios en la vida de las personas de esa época. Entonces, esa dinámica estaba contenida en ese jarrón que se encontraron. Ahora coloquémonos, como dice Ana, ya no tan remotos en los años de los monjes, pero en el año del descubrimiento de los jarrones. Brevario, que a mí me gusta conocer por qué se descubrieron. Se dicen que había unos pastores que en busca de agua para las manadas se toparon con el jarrón y lo volvieron a esconder. Porque, ay, ¿qué será esto? ¿Para qué lo movemos? Lo volvemos a esconder. Entonces se dice que se corrió el rumor que los pastores habían encontrado algo. Y llegó ya a oídos de gente que podía tomar riendas del asunto, y entonces ya un equipo arqueológico fue y rescató ese jarrón. Y a la hora de abrirlos, no sé si han tomado en sus manos un documento sumamente antiguo, muchas cosas quedan ilegibles, o sea, la tinta se corre, la tinta se pasa, la humedad corroe, o sea, no hay manera. Entonces, el poder tener esos escritos, tal vez comprar en algún compendio donde tengan simbología. La simbología es muy útil para decirte, este párrafo no se leía nada. La mayoría de las palabras aquí escritas es en suposición del contexto que dice todo el resto del artículo. Entonces, un equipo de historiadores lo compuso. Entonces, tener este tipo de simbología es sumamente bueno, porque tampoco te aferras a la coma y al punto, sino que te abre el panorama. Mira, pues, punto final, ese párrafo no la hizo, se perdió en la historia, ni modo. Luego, por otra parte, como bien decía Ana, del cóptico se tradujo al inglés, también al francés y al alemán. ¿Y quiénes eran los encargados de estas traducciones? Eran académicos de grupos obviamente de los ramos teológicos y de exegetas de las universidades. Interesante que sean las universidades, porque una universidad tiene que sí o sí adherirse a las corrientes de pensamiento, ahora ya no de los años de la época de las vísperas de la iglesia, pero ahora a las corrientes de pensamiento de mediados del siglo pasado. Entonces, muchísimas de la traducción del copto al inglés empezó a adoptar esas corrientes, y hay 3 puntos que para nuestros temas tenemos que saber. La primera es que ya hay una corriente fuerte feminista en los años 60, entonces cualquier cosa que se dirija al padre, al género humano como hombre, por ejemplo, Jesús es el hijo del hombre, o cualquier cosa que se destine a una hombría que denote alguna dimensión espiritual, se tradujo como humanidad para quitarle el peso del género por las corrientes de pensamientos de los 60. Parte de eso, también el decir hijo, cancelas el aspecto de la mujer, que hay hijas, no es hijo de Dios. Entonces, para omitir ese choque de género, lo tradujeron en inglés como child, que es un género inclusivo. Child es un niño, pero en inglés se puede decir, se juega con la palabra que es niño y niña. Entonces, la misma traducción empieza a hacer que pierda la dimensión espiritual que carga, pero no pasa nada. Es cuestión de tu espíritu que logre entender que hay una dimensión que va más allá. Y bueno, entonces es importante ver cómo estas traducciones se fueron injertando. Y los exegetas que lo compusieron, el grupo de académicos que lo tradujo, lo dejó muy en claro y lo pone entre paréntesis. Esta palabra no venía así, la pusimos nosotros debido a tal corriente de pensamiento. Este párrafo no se leía, lo insertó
tal grupo de historiadores que creen y se basan en esto, esto y esto. Y con eso se te vuelve la vida mucho más sencilla también, de no clavarte en cómo está puesto el punto y la coma en uno de estos textos. Y creo que es digno de tenerlo en consideración si nos estamos metiendo a leerlos. Sí, pienso que esa parte que mencionabas tú al inicio de que la fe efectivamente no es el conocer al Señor no es un asunto de libros, como en algún momento lo describió Irineo, es fundamental entenderlo, porque si fuese así, lo decíamos en el primer programa de esta temporada, si fuese así, Jesucristo se habría dedicado a escribir durante sus 3 años por lo menos una cartita corta, así, unos 10 puntos, alguna cosa corta como para decir qué hacer. Pero no hizo nada de esto porque yo creo que en coincidencia con lo que dice, no, los libros serán entregados a los justos, el Señor Jesucristo también, yo creo que entendió que los libros era para ser entregados a los justos, pero no que la fe fuera hacia los libros, sino que los libros son regalos para los justos, en el sentido de bajar estos libros del cielo, como ha pasado durante toda la historia de la iglesia, muchos hijos del Señor bajando verdades para su época y para época hacia el futuro, pero no necesariamente como que esto sea el requisito para poder tener fe en Jesucristo. Y por eso es interesante porque lo refuta, los primeros 100 años de la iglesia refuta esa idea, ese argumento. Porque es una iglesia muy poderosa, una iglesia que crece exponencialmente, con gente que no sabe leer, con gente que no sabe escribir, con muy pocos escritores. También lo refuta la misma actitud de los apóstoles de no apurarse a escribir, y algunos que nunca escribieron, de hecho, o por lo menos no tenemos nada de ellos a la mano. Yo creo que ellos sabían que su apostolado no tenía que ver con el escribir. Hay una corriente teológica que dice que los milagros eran para poder, que los apóstoles venían a hacer milagros para poder afirmar después los escritos que iban a tener y con esto formar el canon. No sé si han escuchado eso, que cuando dice Pablo, pero cuando venga lo perfecto, entonces se van a acabar estos ministerios. Y dicen, no, esta corriente teológica dice, no, eso perfecto era el canon. Yo no sé de dónde sacan esa conclusión tan absurda, porque no tiene nada que ver con eso. Pablo cuando escribe esta frase no está pensando en el canon, vuelvo a reiterar, ni sabía que iban a inventar un canon después, sino que lo perfecto tiene que ver con la obra del Señor con nosotros. Ahora, el hecho es que si nosotros creyéramos que los apóstoles tenían que ser escritores y que ese era el ministerio de ellos, porque la fe iba a venir por libro, entonces podríamos decir que muchos de ellos fracasaron en su ministerio. Esa es la conclusión, porque no escribieron y los que escribieron lo hicieron muy poco para estar ministrando tantos años. Entonces, como esa conclusión es absurda también, lo que nos queda es que la verdad es que el Señor los envió a ellos a mostrar el reino en la forma en que vivían, en lo que hacían diariamente, con milagros, con traer la dimensión del cielo, y que después, como consecuencia de esto, iba a haber gente que iba a escribir. Iban a haber santos que iban a bajar libros del cielo, como lo dijo Enoch. Y esto es normal, digamos, es parte de dones que el Señor puso en la iglesia, pero no es el fundamento de la iglesia. Y esto es importante considerarlo, porque nosotros vamos a la Escritura, no porque la Escritura sea un santo que haya que poner, y esto también lo hemos dicho en algún punto, sino porque dan testimonio de Cristo, y por eso vamos a la Escritura. Y por eso Clemente, que fue el primero que dijo que las epístolas de Pablo estaban inspiradas por Dios y que los escritos de los apóstoles también estaban inspirados por Dios como el canon israelita, Clemente, discípulo de Pablo me refiero, llegó a esa conclusión porque sabía que estos también nos daban testimonio de Cristo. Y de ahí en adelante se puede decir que la iglesia del primer siglo y de los siglos siguientes empezamos a considerar, y me incluyo ahí, todos nosotros, las epístolas de los apóstoles y de los santos, porque, digámoslo, Marco, según esta teología de que no hay más de 2 apóstoles, Marco no es un apóstol, entonces, ¿cómo aceptan su evangelio? Lucas tampoco sería un apóstol, según esa teología, ¿cómo aceptan su evangelio? ¿Qué hacen con el escrito de Santiago y de Judas? Entonces, es tanta la contradicción con esta idea de que somos una fe de libro, que obviamos lo más simple. Jesucristo vino a mostrar el reino, revelarnos al Padre, y las escrituras están para revelarnos a Cristo.
y ya. Sí, exactamente. O sea, aquí lo importante que estás hablando, porque Jesús no escribió nada y dijo, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. O sea, él lo que estaba haciendo como el Logos viviente era haber venido en carne para en su vida ser la epístola viva de todo lo que era el Antiguo Testamento y cumplir en su carne todas las fiestas, toda la ley, todo lo que era la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de todas las cosas en su carne. Y aquí es donde vemos la importancia de la palabra. La palabra no fue escrita para debatir teología. La palabra fue escrita para ser vivida. Y es la palabra vivida la que le da fuerza, la que le da potencia, la que le da poder a esa palabra cuando alguien la encarna, la hace vida. Por eso decía Pablo, no vengo a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. No sabiendo palabras sabias entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Dice, para que vuestra fe no esté basada en palabras, sino en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Entonces, Jesús viene a establecer una fe que tiene que ver con demostración, y esto es muy importante entenderlo. La palabra se hace viva, se hace eficaz cuando la demuestro en una forma viva. Y a través de la historia vemos cómo palabras del cielo se hicieron vivas en ciertos santos, en ciertos personajes que marcaron la historia porque se apropiaron, encarnaron una palabra del cielo y al encarnarse en un ser vivo para hacer esa epístola viviente, esa piedra viva del evangelio eterno de Dios, entonces le dio existencia a esa palabra. De otra manera, la letra mata, pero ¿qué dice la palabra? El amor edifica, el espíritu edifica. Entonces, la palabra sin espíritu, la palabra sin eficacia, y por eso era que los fariseos, y Jesús vino en contra de ellos tremendamente, porque hablaban, pero no hacían lo que hablaban. Entonces, y hoy vemos mucho de eso, vemos mucha gente que habla, pero no manifiestan lo que realmente están predicando. O sea, predican un Cristo todopoderoso, predican un Dios maravilloso, predican la vida eterna, predican cosas extraordinarias que tienen que ver con el reino de Dios, pero ves sus vidas, están igual que el mundo, igual de enfermos, igual de preocupados, igual de carentes, igual que el mundo. O sea, no hay una eficacia de esa palabra. Yo creo que Dios quiere resucitar en nosotros esa palabra viva que se tiene que encarnar y que se encarnó en tantos profetas antiguos. Y viene a mi mente, por ejemplo, decíamos hace un momento que pues en la iglesia cristiana evangélica, todo lo que viene de la iglesia romana es del diablo. Todo, ¿es católico? Ah, no, eso no. Y eso no es cierto, porque si verdaderamente analizamos cuál es la personalidad del diablo, el diablo no todo lo que va a decir es mentira. Si todo lo que dijera es mentira, pues nadie le creía absolutamente nada. Entonces, el principio del error es traer un montón de cosas verdaderas que se las robó del Dios verdadero, el diablo, y luego lo tuerce. Entonces, ahí es donde vemos el error y ahí es donde vemos la falacia de lo que es demoníaco. Entonces, pues dentro de la Iglesia Católica ha habido cosas muy extraordinarias, ha habido cosas muy maravillosas y entre ellas, pues a mí me gusta mucho San Francisco de Asís, porque San Francisco es de aquellos que tomó una palabra que fue la parábola del joven rico y la bajó del cielo literalmente en un tiempo en el que ya Jesús había perdido. Ya nadie sabía quién era Jesús. Todo se estaba enfocado a recibir diezmos, a recibir dineros para edificar la Basílica de San Pedro, para hacer pues toda la pompa romana de la curia, y se había olvidado completamente quién era Jesús y este crucificado. La gente oía en la misa en latín, pues nadie sabía quién era, pues ahí estaba ahí un señor colgado en una cruz, pues realmente qué había hecho, pues no sabía mucho,
O sea, el mundo estaba realmente en un oscurantismo. Cuando Francisco agarra esta palabra, este libro viviente, que era la parábola del joven rico, y la encarna en él mismo. El encarnarla en él mismo es literalmente lo que marca un hito en la Iglesia Católica. Y a partir de ahí empieza un avivamiento de la persona y de las verdades de Jesucristo a través de Francisco. Después la Iglesia Romana lo toma y lo obliga a que haga una orden monástica llamada los franciscanos, y él se rebela en contra de la idea de hacer una norma, de hacer una regla que se llamaba la regla, y tanto le impusieron la regla que fue lo que mató a Francisco. Pero hasta el día de hoy, pues es una de las oraciones o de los preceptos pues, que más se escuchan en la Iglesia Católica de hoy, pues es la famosa oración de Francisco. Déjenme leerles aquí algo. Y quizás la he oído mucho porque se ha hecho tanta comercialización de esto. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido cuanto comprender, ser amado más amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, y perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. ¡Wow! Wow. O sea, qué pensamiento de este hombre en medio del oscurantismo más espantoso, en medio del odio, de la tiniebla. Y este hombre recoge del cielo estas palabras y no solamente las hace una oración, es el concepto por el cual él vive y muere y da la vida por ello. Y esto que él vivifica lo ejemplifica en cada uno de sus actos. Entonces, esta es la razón de los libros celestiales, que estos libros celestiales encuentren una persona en un tiempo determinado que los haga vivos, que los haga verdaderos, que demos la vida por ellos. Amén. Y por eso estamos hablando las cosas que estamos hablando. Hay otra historia que es exactamente dentro de este mismo tono. Había un reformador de Irlanda que llegó aquí a México, llamado Guillem de Lampart. Y Guillem de Lampart, para entender quién era, tiene algo intrínseco. Él entendía y le apasionaba la complejidad y la sobrenaturalidad de la palabra escrita. Es juzgado por la Inquisición aquí en México, sentenciado por ser discípulo de Jan Hus y de Lutero. Y entonces él, para expresar su misión, dejó varios salmos escritos. Le llamaba salmos, eran poemas cortos, pero que realmente tenían una expresión de la vida de Jesús en él y de la misión que él tenía al venir aquí a tierras mexicanas. Primero que nada, habla de México como su lugar de ser enviado y empieza a subrayar cosas hermosas del diseño eterno de esta nación. Luego, también menciona con toda claridad que él es un mártir que viene a poner su vida en el tribunal más alto de la Inquisición, que durante sus años era México, ni siquiera España, era aquí en México. Y ponía su vida muriendo para que otra generación viviera. Y entonces ahí él tiene algo intrínseco. Él está buscando conectarse, como creo que cualquier mártir, conectarse con aquellos por los cuales murieron y vivieron para que otros vivieran. Creo que ese es el mismo espíritu de Jesús vivo en ellos, quien se sacrifica para conectarse con aquellos hijos que él levanta en gloria.
Parte de la vida de Guillén es que estuvo 17 años en la cárcel, escribió sus salmos y tiene varios, la Inquisición a la hora de su muerte recopiló varios de sus escritos, desde su acta de nacimiento hasta mapas que él hacía, hasta cartas que escribía completamente ilegibles. Y resulta que este cofre de los documentos de la Inquisición pasa en algún momento de manos de la Inquisición a un lord en Inglaterra y se pierde el cofre, nadie lo ve, no está ni publicado. Y llega un momento en el 2013-2014 que este lord de Inglaterra dona ese cofre a una universidad privada aquí en México que tiene varios documentos antiguos y los dona al archivo de documentos antiguos. Yo había escuchado de Guillén de Lampart. No había información alguna de él. 5 historiadores, no más. Poquísima información, o lo conocías porque tenías un testimonio en tu espíritu, o no lo conocías, pero por nada del mundo. Resulta, yo ya con ese nombre adentro de mí, habiéndome leído todos los libros de los historiadores, que no había absolutamente nada relevante acerca de él, de repente me llega una notificación de la universidad. Se inaugura en la biblioteca del campus principal el nuevo archivo de la Inquisición donado por fulanito de tal de los documentos de Guillén de Lampart. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se tuvo que componer la historia para que los documentos llegaran a ser donados? O sea, el cuate en Inglaterra movido a donar esos documentos a la universidad donde yo estoy. Y si yo hubiera sido, no me hubiera enterado del nombre de Guillén de Lampart, igual y no me hace un clic leer el nombre, pues documentos, me tiene sin cuidado. Pero dije, no puede ser. O sea, ¿qué piezas del rompecabezas se unieron aquí para esto? Bueno, pues me fui al campus central, me fui bien acompañada, se vino la intrépida tía Ana y abrimos los documentos, entre los cuales había 2 hojas que estaban escritas en código, como un niño que escribe su alfabeto, tal cual, 2 hojas escritas en código. Algunas de esos códigos ya tenían una letrita debajo. Otras había ya una especie de clave en otra de las hojas. Lo empezamos a descifrar, tardamos mucho, y al finalizar de descifrar qué decía, o sea, estamos hablando de un cuate, un reformador, que su espíritu hace mucho clic con nosotros aquí. Tercero, que tenía esta convicción plena de vivir y morir por una generación que va a vivir. Y dejó en este código escrito 2 frases. Una de las frases, la primera, y en la cual se destapaba el siguiente código, era una oración que incluso hoy es adoptada por la Iglesia de Irlanda. O sea, es una frase conocida: aparta de mí, Señor, todo lo que me aparta de ti. Una conciencia así, cabe mencionar que es alguien en busca de ser perfeccionado, alguien en busca de que su naturaleza sea transformada y de estar considerado dentro del Padre. Entonces es una frase que te asienta en saber que este hombre era un hombre con un corazón disponible y dispuesto a Dios. Ahora, sin esa frase resuelta en el enigma de desencriptarla, no se podía desarmar el siguiente código. Un poquito más largo, era una página que decía, situémonos, Guillén de Lampart, 17 años en la cárcel, sentenciado a muerte y posiblemente en los últimos días antes de salir a ser quemado en la hoguera. Escribió: ¿qué me quiere este deseo que tanto ha de vivirse? Ahora tú esfuérzate, porque yo por fuerza ya cualquier desdicha creo. Su legado entero resumido en frases. Yo estoy aquí para morir, para que otra generación viva. Y la escribió alguien que sabía perfectamente que había una complejidad y sobrenaturalidad en la palabra escrita, que su pluma podía atravesar
el tiempo, la era, y no importaba si eran cientos de años después, que su vida iba a tener sentido e iba a ser cumplida por otra generación. Y en ese momento de desencriptar esta frase, se hizo un clic completo. Imagínense la fiesta en el cielo, Guillén de Lampard volteando tal vez. ¡Ay, por fin! La generación por la cual morí. Y en ese momento una palabra escrita puede detonar toda una época para la cual la vida de un santo tiene todo sentido. Hoy por hoy ya estos documentos ya están digitalizados, ya uno no tiene que ir ni siquiera a la biblioteca de documentos de la universidad. Y claro, a partir de ahí fue como una reivindicación parcial del personaje de Guillén de Lampard aquí en México. Aún no es alguien completamente conocido, pero ya se sabe más acerca de él. O sea, sí tiene todo un rol como el desempolvar algo escrito que tiene relevancia en un tiempo, va a detonar una época y va a detonar la época designada por la eternidad, desde la vida de que tuvo que posicionar piezas del rompecabezas como un mártir que entendiera, que muriera, que diera su vida por ver a otra generación vivir. Acabas de decir algo sumamente importante. Al encontrar, al hacerse la conexión entre nuestra generación y Guillén de Lampard, le da propósito a la vida de ese santo. Entonces, ¿cuántos escritos de santos desde la iglesia primitiva hasta ahora están esperando que alguien se conecte con esos escritos para darle una continuidad y un propósito a esas vidas que Dios usó en su tiempo y que tienen necesariamente que conectarse con una generación futura? Porque todo en el reino de Dios se va conectando a través de los siglos, a través de los tiempos, como un fluir de la sangre, como una arteria que va corriendo de vida, de sabiduría, que se va conectando de generación en generación, y lo que nosotros digamos se va a conectar con generaciones futuras en otra generación. Por eso es tan importante el desenterrar estos libros, el desenterrar estas palabras que se hicieron vivas en personajes, en santos gloriosos que dieron su vida por estas revelaciones. Amén. Amén. Así que somos sumamente privilegiados en estar oyendo estas cosas y vamos a conectar la vida de muchos santos, de muchos elegidos de Dios, de muchos hijos de la resurrección que vivieron antes de nosotros, para hacer la continuidad hacia una generación postrera que seguirá nuestro caminar. Bueno, y diciendo estas cosas, pues cerramos este programa. Y estamos tan agradecidos, Señor, con todas las cosas que estás revelando, y sabemos que hay escritos que están en el cielo esperando que un justo los encuentre, que a un justo les sean revelados, que a un justo les sean entregados para ser vividos. Y diciendo estas palabras, pues cerramos este programa. Gracias, Simón, gracias, Anita, gracias, Lore. Les bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén.